Suele decirse que la historia comienza con la invención de la escritura y que lo anterior es prehistoria. Lo cierto es que la escritura tuvo su origen allá en la lejana Mesopotamia antigua. El problema a resolver era la necesidad de registrar ciertas operaciones comerciales y el stock de algunos bienes de intercambio. Ello motivó una forma de escritura pictográfica sobre tablillas. En Sumeria, esa primera escritura se convierte en cuneiforme a través de dos componentes tecnológicos muy arcaicos: un soporte material, que es una pequeña tabla de arcilla, y un estilete o cuña de sección triangular que presiona sobre el soporte y marca su huella como un signo convencional. Siglos antes, los egipcios habían desarrollado los jeroglíficos, que eran las inscripciones oficiales puestas en los templos y las tumbas. Una forma simplificada fue la escritura hierática, de tipo cursiva, que podía utilizarse sobre papiros. Y luego el más estilizado modo demótico, que por influencia griega incorporó algunos signos alfabéticos. Pero en el antiguo Egipto solo las castas superiores, los miembros de la corte, los sacerdotes y los escribas, conocían estas formas de escritura, que no eran populares. Los jeroglíficos fueron una escritura figurativa que tomaba como medio expresivo imágenes del entorno real, pero al mismo tiempo asignando valores simbólicos y fonéticos. Hacia el año 1000 a.C., los fenicios inventan un alfabeto que fue la base del alfabeto griego y sus derivados como el latino, el copto y el cirílico, aunque los valores de algunas letras fueron modificados para introducir las vocales. La escritura antigua adoptaba como soportes la piedra, la arcilla, seguramente la madera y el papiro. Este último se enrollaba en un cilindro de madera que los romanos llamaron volumen. Una variación tecnológica ocurrió en Pérgamo. Comienza a utilizarse el pergamino, que proviene de la piel de animales. Con ello mejora la conservación del soporte y además permitía borrar y volver a escribir, pero era un recurso muy costoso. En Roma se produce otra innovación tecnológica en el soporte. Comienzan a utilizarse en las escuelas tablas de madera untadas con cera, sobre las cuales se escribía y se borraba mediante un estilete. Las tablas iban unidas como un cuaderno. Pero persiste el problema de la manejabilidad del soporte y la incomodidad de esa lectura horizontal que facilitaba o dificultaba el rollo. Un nuevo logro ocurre en la Edad Media, cuando el rollo es reemplazado por el códice. Ahora son hojas cosidas donde, además, pueden hacerse anotaciones y pueden apoyarse sobre una mesa para una mayor comodidad. He aquí el germen de nuestro libro moderno. Pero faltaba aún dar otro salto tecnológico. Hasta la Edad Media, la escritura de los libros era manuscrita y estaba a cargo de los monjes copistas. El problema proviene ahora de la mayor demanda de textos que formulan las universidades medievales y esa burguesía en pleno ascenso. ¿Cómo dar respuesta a la mayor demanda de cantidad de textos? ¿Cómo sistematizar la escritura en ese contexto de mayor producción textual? Ese plus tecnológico y productivo lo va a proveer la imprenta a mediados del siglo XV. Con este invento de Gutenberg, el texto impreso entra en un ciclo de producción masiva. El manuscrito del autor
llega ahora al consumidor bajo la forma del libro impreso. Todos los libros impresos antes de 1501 se denominan incunables, pero la imprenta de Gutenberg era manual. A finales del siglo XVIII aparece en Francia la imprenta mecánica, acompañada de un nuevo cambio tecnológico que logra economizar la producción de los libros. Se sustituye ahora el papel fabricado a partir de trapos por celulosa de madera. Aunque la tecnología de la producción de documentos escritos o impresos había evolucionado hasta niveles industriales, en el siglo XIX todavía los autores del texto seguían escribiendo a mano. La caligrafía fue un intento normalizador de la escritura, pero el factor tiempo seguía siendo una desventaja. A finales del siglo XIX, la tecnología permite dar respuesta a la creciente demanda de papeles escritos, tanto para la burocracia estatal, el comercio, la literatura y el periodismo. Surge la máquina de escribir. Cualquier actividad que requiriera la producción regular de documentos escritos aumentaba su rapidez y su eficiencia al incorporar máquinas de escribir. Se trataba de un dispositivo mecánico al comienzo, donde un conjunto de teclas, al ser presionadas, imprimían con tinta unos caracteres sobre el papel. Estamos ante la escritura mecanografiada. Tuvieron su momento explosivo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, debido a la demanda de escritos normalizados. No podría precisarse quién la inventó, porque hubo varios desarrollos, pero puede afirmarse que su éxito comercial lo alcanzó cuando la patente fue adquirida a finales del siglo XIX por la fábrica Remington de máquinas de coser. Su impacto tecnológico fue enorme. Permitió reemplazar a los copistas manuales, aceleró el ritmo de las publicaciones, le dio a los escritos comerciales y estatales un carácter más impersonal y uniforme, y tuvo una incidencia sociocultural extra. Facilitó el ingreso de las mujeres al mercado laboral de las oficinas como dactilógrafas y muy competentes. En cuanto a la máquina de escribir eléctrica, si bien existieron modelos previos, alcanzó su punto más exitoso con la IBM Selectric o Abolita, que reemplazó las barras de metal con los tipos por una bolilla similar a una pelota de golf con las letras moldeadas en su superficie. ¿Qué problemas resolvió la máquina de escribir eléctrica y cuáles fueron sus ventajas tecnológicas con respecto a las máquinas simplemente mecánicas? Bueno, eliminaba los atascamientos que ocurrían al pulsar más de una tecla a la vez y con ello mejoraba la velocidad del tipeo. Y permitía, además, cambiar la tipografía en un mismo documento, reemplazando la esfera. A la máquina de escribir eléctrica le siguió la máquina electrónica, que reemplazó la bolilla por una margarita, que por ser plástica era más económica. Estas máquinas ya incorporaron una memoria de almacenamiento interno o discos externos también, y se las puede considerar el paso previo a los procesadores de textos. Hacia los años de 1980, las máquinas de escribir fueron desplazadas del mercado por los procesadores de textos de las computadoras personales. En la actualidad se utiliza un programa o software para las mismas tareas que antes ejecutaban las máquinas de escribir. En cuanto al hardware del procesador de textos, básicamente identificamos tres componentes: un teclado para escribir,
un monitor para visualizar el documento y una impresora. Mientras no falte el suministro de energía eléctrica o no se agote la batería, las ventajas de estos artefactos son múltiples. Por empezar, la posibilidad de borrar y volver a escribir en forma infinita. Las opciones de ortografía y correctores automáticos. La posibilidad de insertar párrafos e imágenes. Y amplias opciones en cuanto a las fuentes a utilizar en un mismo documento. Negrita, cursiva, sombreado, incluso con relación a los distintos tamaños de letras para el mismo texto. Una historia tecnológica de la escritura nos permite apreciar la evolución de sus soportes, desde la piedra, la arcilla, el papiro, el pergamino, el papel hasta las pantallas de plasma. Y lo mismo con respecto a los instrumentos de escritura como prolongación de la mano humana que escribe, desde el cincel, la pluma, la máquina de escribir en todas sus versiones, hasta los modernos teclados táctiles.